Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en este homenaje a Gabriel García Márquez, el Gabo, premio Nobel, personaje polémico, que indudablemente le ha dado grandes alegrías a América Latina y al mundo a través de la literatura. Y queremos conversar en este momento con Edgar Allan García. Él tiene una vida rica, porque no sabía yo, pero estaba viendo su biografía. Guionista, productor de televisión, guía de turismo, bailarín profesional, libretista, actor de radio, viceministro de Cultura, profesor secundario y universitario, conferencista, poeta, narrador, ensayista y novelista. No sé si se me olvida algo, pero en todo caso ha egresado de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad. Y Psicología también ha estudiado, Psicología transpersonal, estudios de inglés, francés, italiano, quichua, pero ahora vamos a hablar en español. Muy bien. Edgar Allan, y queremos que nos digas qué es para ti Gabriel García Márquez. Bueno, fue mi primer gran deslumbramiento. De niño había leído a Verne, Salgari, había leído a Dumas, pero cuando a los 19 años apareció por ahí un libro que lo tomé por mera curiosidad en mi casa. ¿100 años de soledad? Apareció 100 años de soledad y me cambió la vida. ¿Por qué? Porque fue abrumador. Es decir, estuve ante un universo tan bien construido, tan enorme, tan gigantesco. Apabullante. Apabullante, que ya no pude leer otras novelas con la benevolencia que debía. Es como cuando llegas a París y de pronto ya Europa... El resto de Europa te parece una aldea. Hasta que llegas a Praga. Hasta que llegas a Praga o a San Petersburgo, sí, ¿no? Claro. Sí. Pero digamos que fue como entrar directo al Taj Mahal. Y lleno de tesoros. Y de pronto encontrarme que era mi vida la que estaba ahí. Porque el haberme criado, aunque nací en Guayaquil, haberme criado en Esmeraldas, yo viví un entorno lleno de magia. Ese mágico del que... O sea, estábamos rodeados del atún de Riviel, la gualgura, los duendes. Todo tenía un trasfondo mágico. Y los relatos orales que yo escuchaba continuamente me acercaban muchísimo a ese mundo que me narraba García Márquez. Además, yo creo que Esmeraldas es el único lugar del Caribe que existe en el Ecuador. Bueno, algunos dicen que también Guayaquil, pero habría que pensarlo. No, sí. Esmeraldas es Caribe absoluto. Y es hermano de Santa Marta, Aracataca y todo lo demás. Pero bueno, ese deslumbramiento fue muy grande y además no solamente con las otras novelas me pasó que no pude leerlas ya igual, sino también con la obra posterior y anterior de García Márquez, porque yo no había leído hasta entonces El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora o Los funerales de la mama grande, que son obras hermosas y algunos cuentos... Pero que no llegan pero que están muy lejos, que son como la antesala de 100 años de soledad, ¿no? ¿Y qué te pasó con lo posterior, con Amor en tiempos de cólera o con Crónica de una muerte anunciada, que vienen después, ¿no? Que se escriben después? ¿No te llegan a llenar o a causar el deslumbramiento que 100 años de soledad? El único libro que de alguna manera se acercaba a esta sensación fue El amor en los tiempos del cólera. Que dicen que además es el único libro en el que no es el personaje central la soledad, porque inclusive cuando habla sobre Bolívar, pues lo enfrenta como desde la soledad. Desde la soledad. No, yo creo que también ahí hay mucha soledad, también porque él en esa búsqueda de su amor perdido, de su amor encontrado pero al mismo tiempo perdido, se encuentra solo y todas esas lances amorosos son meramente sexuales, no tienen la capacidad de llenarlo y se siente inmensamente solo, tan solo como se siente en el fondo la protagonista. Te siento un poco defraudado, como que habrías querido que después de 100 años de soledad se siga llegando a más cúspides. Claro. Como que García Márquez llegó a su cúspide, 100 años de soledad, y después ya no pudo lograrlo igual. No, el que se siente defraudado o el que se sentía defraudado era el Gabo, ¿no? Porque yo creo que él sí hubiera querido algo más. Pero como que todo el mundo hablaba de sus 100 años de soledad y cuando vino el otoño del patriarca, que era una anti 100 años de soledad, ¿no? Con toda una literatura experimental, la gente rechazó inmediatamente el libro, ¿no? Fue un fracaso en las librerías, aunque actualmente es el libro que más se estudia en las universidades. Se está vendiendo mucho también, sí. Pero él no pudo superar el trauma de 100 años de soledad, yo creo, porque
El amor en los tiempos del cólera, él lo ha relevado hasta no más, pero evidentemente es una historia de amor, ¿no? Fantásticamente contada, con una maestría increíble, pero es una historia de amor. Acá estamos ante una Biblia, ¿no? Empieza todo cuando Macondo era tan reciente como en el paraíso, en donde las cosas no tenían nombre y había que señalarlas con el dedo. Luego comienza a crecer, se convierte ya en otra cosa. Viene la crisis de los trabajadores, la bananera, la matanza en la bananera, y luego finalmente, después de muchos personajes extraordinarios y de pasajes inolvidables, todo termina en un apocalipsis, ¿no? Cuando la estirpe de los Buendía no tendrá otra oportunidad sobre la tierra y se la traga un poco la oscuridad y la nada. Entonces empieza con un génesis, luego va un increciendo en donde hay Abranes, patriarcas bíblicos, etcétera, y luego termina en un apocalipsis que es verdaderamente ¿A ti no te pasó como alguna gente que dice que cuando leía 100 años de soledad tenía que ir al lado con un papel y un lápiz haciendo una especie de genealogía para no confundirse entre tantos Arcadios, entre todos los Aurelianos y todos los nombres que se repiten en las diferentes generaciones? Mira, lo que sucede es que yo tenías que volver las páginas y leer un poquito para ver de quién realmente estaba hablando, una especie de laberinto. Al principio no me importó, es la misma sensación que tuve con Rayuela, ¿no? Al principio no me importaba mayor cosa, esas confusiones, si seguía o no el esquema. La trama me atrapaba completamente, me apabullaba realmente. Y además te cuento que yo leí 100 años de soledad no menos de 10 veces, ¿no? Porque al principio, allí a los 19 años, fue un deslumbramiento que quedé impactado para siempre y con una envidia que no se me curó nunca, porque yo dije, yo debía haber escrito este libro, ¿no? Claro. Como a mí me pasó una vez que fui a un campo de guayaba y era el olor tan fuerte que decía, Dios mío, me robaron el título, porque el olor de la guayaba, el olor de la guayaba es algo que a uno le entra y no le sale, ¿no? Pero si supieras lo que en el fondo es el olor de la guayaba, no dirías eso. Oye, yo estoy hablando de la forma más naif. Estoy hablando así es, del campo de árboles de guayaba. Bueno, don Plinio Apuleyo Mendoza tuvo el acierto de ponerle el olor de la guayaba. Y cuando finalmente fui profesor de literatura y imponía 100 años de soledad, lo imponía hasta cierto punto porque era para darme el gusto de leer en voz alta ante un público siempre deslumbrado todas las incidencias de 100 años de soledad. Y aunque me han fascinado y me sigue fascinando el Quijote, el Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell, Crimen y Castigo, que me estremeció hasta no más, y otros tantos libros como La Conjura de los Necios, bueno, hay una lista interminable. Yo me quedo todavía con 100 años de soledad, quizá porque fue ese primer gran deslumbramiento y también porque ninguno otro ha logrado crear un universo tan grande, ni siquiera Rulfo con su Pedro Páramo. Hay que anotar también a propósito de Rulfo que es la única obra que se conoce prácticamente, ¿no? Que García Márquez tuvo dos masazos, ¿no? El primero, él trataba de salir del realismo en el que estaba atrapado, ¿no? Sus amigos le decían, tú tienes que denunciar las injusticias. Acuérdate que Rojas Pinilla, dictador en Colombia. Sí, pero tú estás viendo solo el lado político, que es importante, pero yo recuerdo una entrevista que le acabo de revisar, porque uno tiene que documentarse antes de hacer una entrevista también, una entrevista que le hacen en Colombia, y cuando él dice que él escribe para gustarle a la gente. Ah, no. Qué bonito. Para que sus amigos lo quieran más. Para que lo quieran más, para que sus amigos lo quieran más. Así es. Pero cuando él sale, cuando él está atrapado en este mundo, resulta que alguien le presta, me parece que en París, La Metamorfosis de Kafka. Y dice, carajo, porque esa es la expresión tan colombiana, dice, carajo, ¿también se puede escribir así? Esto era lo que yo quería escribir, pero no podía. Y luego, 10 años más tarde, cuando lee Pedro Páramo, dice, me tardé una noche en leerlo 2 veces. Y después decían sus amigos que él era capaz de recitar todo Pedro Páramo, ¿no? Porque se fascinó a ese punto y luego pasó al Llano en Llamas y a otros cuentos. Y ahí fue la confirmación de que sí se podía escribir de una manera diferente. Claro, había algunos referentes anteriores. Inclusive ecuatorianos. Inclusive ecuatorianos, por ejemplo,
Don Goyo, de Demetrio Aguilera Malta, que tiene ya unos signos de realismo mágico, o los Angurimas, Don Nicasio Sangurima, que tenía un pacto con el diablo. Y todos estos, digamos que en América Latina se estaba leudando esta percepción, esta necesidad de pasar del criollismo, de ese realismo chato, a un realismo muchísimo más popular, encarnado en los mitos, los símbolos, y que va engarzando muchas cosas, ¿no? Es decir, tú usas esa metáfora, hablar de que se estaba leudando en América Latina y se logra consolidar, es decir, ya el pan está hecho con García Márquez. Y él también va en su etapa de los primeros libros, de sus primeros cuentos y novelas, él va también encontrando la forma de llegar a 100 años de soledad, que se iba a llamar La Casa, ¿no? Al principio, y que después terminó llamándose 100 años de soledad, aunque siempre me pareció que 100 años de soledad debió llamarse Pedro Páramo, y en cambio 100 años de soledad debió llamarse Macondo, simplemente Macondo. Pero bueno... bueno, por suerte no te contrataron para cambiar el nombre a los libros, ¿no? Yo le doy vuelta a las cosas que la demás gente no. Pero también en 100 años de soledad descubrí que aparte de esa búsqueda de la identidad latinoamericana, como muchas veces ha dicho, yo creo que es la búsqueda de la verdadera identidad humana, porque tanto en África como en Asia y incluso en la racionalista y positivista Europa, encontramos que existen leyendas urbanas, que existen mitos, todo eso de los cuentos para niños. Que ahora se están claro, Andersen y los hermanos Grimm y todos ellos nos hablan de que en todo el mundo la humanidad siempre ha estado narrando historias mágicas. Y los mitos y las leyendas, inclusive las grandes religiones, tienen episodios semejantes. Exactamente. Nos quedaríamos hablando largo con Edgar Allan García porque a él se le van las palabras, le vuela la imaginación y por supuesto es muy agradable el tocar temas como los que estamos haciéndolo, pero queremos agradecerle a Edgar Allan García y continuar con nuestro programa. Ya volvemos. Los lectores de 100 años de soledad son hoy una comunidad que si viviera en un mismo pedazo de tierra sería uno de los 20 países más poblados del mundo. No se trata de una afirmación jactanciosa, al contrario, quiero apenas mostrar que ahí está una gigantesca cantidad de personas que han demostrado con su hábito de lectura que tienen un alma abierta para ser llenada con mensajes en castellano.